Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, de este lado, como siempre, les habla su psicóloga Majo, María José, Marijó. Estoy bien emocionada por el recibimiento, la calidez del episodio anterior, que les dije que lo exponía con mucho miedo, miedo al rechazo, como es este episodio, pero mucho miedo al castigo, a la segregación, al juicio, pero pues me atreví y lo recibieron con mucho cariño. Muchas gracias por eso, por compartirlo. Por favor, no duden de compartir esta información con mujeres que también estén pasando por esto. Acuérdense que estos episodios los hago para que a más mujeres que aún no pueden llegar a psicoterapia, que están en un proceso de cuestionamiento y demás, pues también tengan acceso a esta información. Entonces, porfa, compártanlo y pues que llegue a más mujeres. Y ¿de qué vamos a hablar este episodio? Bueno, pues de uno de los miedos con los que más comúnmente se llegan a terapia, que es el miedo al rechazo. Justamente tal cual yo lo viví en el episodio anterior, miedo al estigma, pues vamos a hablar de ello, vamos a darle un nombre más allá de saber de dónde viene, porque puede venir desde muchas fronteras, ¿no? Incluso hay muchas de ustedes que le llaman herida del rechazo, porque creo que hay varios psicólogos o psicólogas lo han nombrado así. Puede venir desde cualquier lado, o sea, desde una madre ausente, desde un padre negligente, desde padres violentos directamente, desde el rechazo por bullying, por discriminación, por el color de piel, por posición de clase, por racismo, por sexismo, por homofobia. Es decir, el rechazo puede venir desde muchos lados. Y más allá de descubrirlo, porque a cada una le va a tocar analizarse, pues qué podemos hacer con ello, ¿no? O sea, cómo podemos empezar a politizarlo, a trabajarlo y empezar a responder ante todas estas situaciones. Como psicóloga no puedo controlar que las personas intenten hacerte daño, ¿no? O sea, es una de las limitantes que yo tengo, incluso nombrarlo en psicoterapia, algo que a lo mejor ya pasó hace, no sé, hace 5 años, hace 15 años, hace 30. No podemos cambiar el pasado, pero acuérdense que no somos lo que nos hacen, sino lo que hacemos con eso que nos hicieron. No podemos cambiar el rechazo en sí, pero sí el que nos deje de producir miedo o que nos deje de gobernar toda nuestra cotidianidad o nuestras relaciones interpersonales, o sobre todo la seguridad, ¿no? Con las demás personas. Vamos a entrarle entonces a este episodio, como siempre las leo. Recuerden que estoy en Instagram como @psicmajomorales, tal cual estoy aquí en Spotify. Y les tengo la noticia de que varios de mis episodios ya tienen más de 100 reproducciones. Muchísimas gracias. Gracias por todo este amor. Las sigo leyendo en mis redes sociales y les mando un fuerte abrazo. Vamos a comenzar entonces. Habemos muchas personas, muchas mujeres que desde muy pequeñas hemos sido silenciadas, ¿no? En nuestras necesidades, en nuestros reclamos, en nuestras angustias, cuando realmente el tener un discurso, una palabra, un verbo es parte de nuestro derecho por nacimiento, ¿no? El derecho al hablar, al expresar. Pero se nos enseña a sentir angustia de estos discursos. Aprendemos muchísimo a guardar silencio, a guardar secretos muy impuestos y que eso nos empieza a generar mucha ansiedad y confusión sobre el qué decir o el qué no. Critiquemos poco a poco el secretismo con el que se habla mucho de lo humano, de nuestra experiencia, de nuestra vida y donde aprendimos poco a poco a guardar silencio porque si no venía el castigo, el golpe, la cachetada, el insulto. ¿Por qué necesitamos empezar a movernos como mujeres o por qué es tan importante que empecemos a responder a estas violencias, nombremos nuestros nombres tal cual, nuestras enfermedades, nuestras depresiones, nuestro dolor? Porque es necesario que empecemos a hablarlo en voz alta, porque precisamente esto nos convierte en sujetas de acción y no en objetos de consumo o en objetos para el goce ajeno. El hecho de que esto ya nos ponga como sujetas activas de nuestra propia existencia nos permite hablar como un acto político.
¿no? Es decir, dotarnos de existencia en un mundo que constantemente nos invisibiliza. ¿Qué tiene que ver con esto? El nombrar, el hablar, con el miedo al rechazo. Porque precisamente muchas veces vamos a esperar aprobación ante esta voz o vamos a criticar o confrontar, pero esperando que sea aprobado nuestro discurso. Y algo que siempre las incito, aunque sé que va en contra de todo lo que nos han enseñado hasta ahora, es que debemos aprender a vivir con el rechazo. Y que el rechazo, aunque duele, es incómodo, tenemos como estas dos opciones, ¿no? O aprendemos a incomodar o vivimos nosotras incómodas. Si yo todo el tiempo busco la aprobación ajena, peligrosamente siempre voy a estar modificando mi lenguaje, mi experiencia, mi vestimenta, mi peso, mi talla, mi maquillaje, mi voz, mi color, lo que sea, con tal de agradar a las demás personas. ¿No? El peligro de tener tanto miedo al que dirán de nosotras es que entonces siempre vas a estar en una deslealtad contigo misma, donde siempre vas a invisibilizar quién eres por tener esta parte de aprobación social. Y aquí es donde las empiezo a cuestionar, ¿no? O sea, ¿cuándo sucedió la primera vez que te silenciaron porque eras incómoda? ¿O quién fue la primera persona que te dijo que un propósito de tu vida es agradar a las personas? ¿Cuántas cosas harías si no tuvieras miedo a ser separada de la sociedad o de vivir segmentada o discriminada? Probablemente nos enseñaron a agradar desde lo físico principalmente, ¿no? Desde que nos ponían un moño gigante o una crinolina, unos zapatos mega incómodos para correr, para jugar, para divertirse, para ser niñas. Aprendimos a que primero era el agrado antes de nuestra comodidad para jugar. Y ahí aprendimos, ¿no? Que si tú te quitas el vestido, entonces eres una grosera. Que si tú te quitas esos zapatos, entonces te ves fea. Y la gente empieza a rechazar y a segmentar aquello que no funciona para el consumo ajeno. Es peligroso precisamente pues no asumir que vamos a vivir riesgos de rechazo, porque muchas personas no van a compartir tu mirada. Mucha gente no te va a ver como tú te ves, ni va a ver la vida como tú ves a la vida. Y te van a malinterpretar 1000 veces, 8000 veces. Cada persona ya tiene una expectativa de ti dependiendo de la edad que ellos tienen, de la estatura, del nivel socioeconómico, de sus propios complejos, de su propia historia. Y la gente normalmente no te va a conocer con esta naturalidad o de forma muy orgánica, porque te conoce a partir del sesgo de su propia visión, ¿no? De su propia historia. El problema con todo esto, por ejemplo, aquí sí les comparto cómo yo vivo el rechazo como psicóloga, es que cuando em, yo pongo como un límite dentro de la psicología o dentro de las sesiones, la mayoría de las personas no lo acepta con amor, ¿no? La mayoría no es como, ok, Majo, comprendo que te lastimé, sino siempre corro el riesgo de que me rechacen y ya no vuelvan a estar en psicoterapia conmigo. Pero aquí yo tengo dos opciones. O me adapto a las condiciones de cada usuaria y la forma en que me exige que yo sea, o lo que esperan de mí, o me adapto y soy leal a mí misma, estando en riesgo de la reprobación social, del rechazo ajeno. Y sinceramente ha sido un trabajo de muchos años estar ahí cuestionándome qué es lo que quiero hacer, porque también estamos hablando de mi trabajo, ¿no? O sea, de poner límites a las personas aún sabiendo que puede haber una segregación. Pero también a lo largo del tiempo me he dado cuenta que la mayoría de las mujeres cuando llegan a psicoterapia es porque viven una deslealtad consigo misma, porque lo que piensan no es lo mismo que lo que están haciendo. Y viven en esta dualidad, ¿no? Es decir, es que tanto me modifiqué para agradar que yo ya no me reconozco, que estoy en depresión, que me detesto, que me incomodo, que no me gusta lo que veo en el espejo. Y entonces cuando ponen en una balanza, ¿no? O sea, probablemente tu abuela, tu prima, tu tía, tu madre te acepte tal cual eres, o la manera en la que ellas impusieron que fueras, pero la que se debe aceptar mayormente eres tú, ¿no? Respetar tú, porque eres la única con la que vas a vivir toda tu bendita vida.
Las demás personas son temporales. Las personas se mueven todo el tiempo de tu propia vida, por enfermedad, por muerte, por viajes, porque ya no les caes bien, porque encontraron otra mejor amiga, otra mejor pareja, no lo sé. Y las únicas que nos quedamos en nuestra propia cama, en nuestro propio silencio, somos nosotras mismas. Y ahí es donde está la parte de la autoestima y la lealtad. ¿En qué te beneficia esta aprobación social? ¿No? Probablemente en estar acompañada de personas, ¿no? Supongamos que lo que te beneficia es que me van a invitar a la cena de Navidad, pero desde la hipocresía, ¿no? O sea, una cena de Navidad que tú sabes de la cual no perteneces o te sientes incómoda o tienes que actuar con falsedad, porque esas personas no te quieren a ti, quieren lo que ellos quieren ver en ti. Entonces también desde ahí hay relaciones bastante hipócritas, ¿no? Bastante superficiales. Cuando pasa esto, siempre las cuestiono también, ¿no? ¿En qué momento te separaron de ti misma? ¿En qué momento te empezaste a perder? Porque tú no naciste perdida. Hubo alguien, algo, una situación, una dinámica que te empezó a separar de tu propia convicción. ¿En qué momento te comenzaste a ignorar de quién eres por lo que se esperaba de ti? Probablemente, y la mayoría de las mujeres lo vivimos desde el castigo. No es una separación de, ay, pues tengo ganas de separarme de mi yo, sino es que si no te separas, si no te pones esa falda que es más femenina, entonces los hombres no te van a querer. Es que si no haces esto que quiere tu padre que hagas, entonces eres una mala hija. Nos enseñaron a separarnos a través del castigo, ¿no? O sea, no fue una decisión libre, consciente, aprobada, sino fue impuesta. Y probablemente durante la infancia no pudimos elegirlo, ¿no? Nadie nos dio como esta elección. Pero mientras más grande nos hacemos, más podemos volver a reencontrarnos, volver a cuestionar todas estas cosas que antes no podíamos cuestionar. Empecemos poco a poco como ponernos el reto de hablar en lugares donde se tiene miedo, donde vamos a confrontar nuestras propias angustias. Algo que me gusta mucho incitarlas es precisamente a que normalmente a lo mejor tú ya tienes dominado poner tus límites en tu familia, ¿no? Es un espacio donde sabes que normalmente no vas a vivir una reprobación. Entonces busca los lugares donde sabes que sí puede haber una reprobación, pero que también es necesario tu discurso e incítate al crecimiento, ¿no? Incítate a reconocerte. Hay una cantante que no sé si la conozcan, soy un poco muy fan, se llama Nati Peluso. Y justamente la otra vez veía una entrevista que le hicieron unas chicas y ella decía, en cada concierto uso ropa que me rete a mí misma, ropa que me vulnere y que sé que probablemente me incomode y que probablemente la gente me va a rechazar o me va a criticar, pero también lo hago como una forma de confrontarme y retarme a mí misma, a saber que muchas de las cosas que la gente dice ya no me duelen y a buscar primero mi aprobación, mi lealtad, la aceptación con mi propio cuerpo, aún sabiendo que voy a estar expuesta a la crítica ajena. Recuerda que probablemente este miedo al rechazo, precisamente que tiene esta emoción de miedo, el miedo no es una emoción buena o mala. Acuérdense que las emociones no son buenas ni malas, son todas necesarias y son todas humanas. El miedo tiene la función de protección. Nos ayuda a protegernos del dolor, a no exponernos o cuidarnos del peligro. Pero también es real que si no la vemos precisamente solo como una protección, sino como una severidad, sí me va a pasar y sí me van a rechazar, entonces también se convierte en una limitante y ya no nos permite explorar otros espacios de trabajo, ya no nos permite explorarnos en otros vínculos o en otras dinámicas sociales. Entonces, me preguntaban en terapia, ¿se me va a quitar el miedo? Es que creo que lo vas a tener que aprender a hacer con todo y miedo. Como el miedo es inherente a lo humano, ¿cómo vas a quitar algo que es como parte de? ¿No? Como si me dijeras, me lo voy a hacer cuando no tenga intestino. Pues es que lo vas a hacer con todo y el intestino, porque no te lo puedes sacar,
porque es parte de tu biología, porque es parte de tus emociones. Más bien lo vas a tener que acompañar y decirle, a ver, miedo, probablemente me quieras proteger, pero lo quiero intentar, lo quiero hacer. Y aprender a que el rechazo, precisamente, aunque biológicamente venga incluso dentro de ahí nuestros instintos de supervivencia, vivir en comunidad, tenemos que aprender a lidiar con ello, aunque sé que es incómodo. Y personalmente es una de las cosas que más siempre me ha preocupado a lo largo de mi profesión, por el cual no quería hacer un podcast, ¿no? Por el cual no quería hacer un Instagram, porque qué tal que no les gusta, qué tal que me critican. Y a diferencia de muchas chicas, a lo mejor, a mí la popularidad sí me representa un reto. Es decir, que más psicólogas o compañeras o amigas o familia me escuchen, es algo que me da miedo, ¿no? O sea, no voy pensando en que la popularidad es algo bueno, sino también es una exposición a la vulnerabilidad y a que muchas personas probablemente no te van a querer escuchar. Pero aprendí también a incomodar, ¿no? A decir, tengo que ser leal a mi convicción y si lo siento y si creo que es parte de, voy a tener que aprender a confrontar mi propia angustia o mi propio terror y asegurarme que no hay lealtad más importante que la que tengo conmigo misma. Las incito mucho a que empiecen este recorrido de reconocerse, de escucharse. Y me lo dicen muchas usuarias en terapia, es que yo sabía que esto no estaba bien, yo sabía que no quería casarme, yo sabía que no quería tomar esos genocidios, que no quería someterme a esta dieta, yo sabía que no quería tener este sexo, yo sabía muchas cosas, porque ustedes son muy sabias en muchos aspectos, y cuando nos perdemos o ignoramos esa vocecita que se llama convicciones, es donde empezamos a escuchar la voz del otro, que grita más fuerte y que trata de imponerse, ¿no? Y que trata de asegurarse que lo escuches. Pero es ahí donde aprendemos a defendernos. Si tienen la oportunidad de leer el libro de Respondona de Bell Hooks, es un libro que precisamente habla de tomar una posición y de tomar un discurso como una forma política de responder ante nuestra invisibilización y nuestro silencio. Nos silencian de 8000 maneras. Nos silencian a través del suicidio, a través del feminicidio, a través de una violación, a través de un golpe. Y nombrarnos y aprender a, a vivir con una reprobación también nos beneficia mucho en cuestión de autoestima. Sé que es complicado, no estoy esperando que la primera semana a ustedes ya no les duela, pero es verdad que mientras más lo confrontan, menos impacto emocional tiene la opinión ajena, porque empezamos a vivir con nuestra propia opinión y nuestra propia experiencia. También siempre las incito a que por favor dejen las redes sociales, aunque sea una semana al mes, se alejen de la comparativa ajena, se alejen de que si tuviste muchos o pocos likes, de todas estas métricas de valor humano que mucho el capitalismo nos ha incitado, y dense al menos una semana para vivir sin todas estas métricas, de vivir plenamente en el presente. Son ejercicios que te permiten una desintoxicación de todo esto. Así que en la época de las redes, pues resistir y dejar de compararse precisamente es un esfuerzo diario. Entonces, bueno, resistamos juntas, estamos todas en un proceso ahí de autoconocimiento y también busquemos otros lugares donde podamos ser reconocidas, acompañadas con amor y aceptadas, con toda nuestra vulnerabilidad, nuestras carencias, nuestro dolor, que aunque tristemente nos seguimos tratando como enemigas, yo siempre confío y tengo la fe en que estamos creando también lugares seguros para nosotras. También quiero agradecer profundamente a cada usuaria que tras los límites, las pautas de cancelación, las reglas dentro de la psicoterapia, las respetan y me acompañan con mucha empatía. También se agradece porque como psicólogas no hablamos mucho de la falta de empatía y de comprensión también de las usuarias hacia nosotras. También vivimos ciertas formas de rechazo, ciertos silencios, faltas de respeto, faltas de compromiso a las que estamos expuestas constantemente.
Gracias a todas aquellas que nos humanizan y que también nos hacen sentir escuchadas y pertenecidas. Les mando un abrazo muy grande a todas y gracias por acompañarme en este episodio. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Adiós.